Hola a todos y bienvenidos al podcast en donde los que gustamos de los videojuegos, cómics, anime, manga, cine, tecnología y todas sus ramificaciones tenemos voz. Tomen el mando y relájense, que hoy ya llegaron las voces que juegan. Efectivamente, bienvenidos todos a este episodio de Las Voces que Juegan, con sus, ahora sí, anfitriones, Nova Rex y Maximus. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Muy bien amigo, muchas gracias. Pues bastante contento, bastante emocionado por este primer episodio especial que vamos a grabar para nuestro podcast. Justo habíamos planteado toda una estructura, tú sabes, de episodios mensuales y hoy justamente ya toca el episodio especial. Si bien tuvimos algunos contratiempos la semana pasada pues por lo cual no pudimos grabar este episodio, pues hoy ya es una realidad, ¿no? Sí, ahora sí que lo importante no era pues simplemente hacerlo por hacer, porque bien pudimos haber dicho, sale tal día y ya, no, queríamos hacerlo bien, qué bueno que también lo dejamos pasar porque nos fuimos refinando la idea que vamos a tratar el día de hoy, la verdad es que la idea sonaba muy prometedora hasta para un episodio uno, pero fueron saliendo cosas, fuimos viendo temas y al final creo que hacerlo como un episodio especial, lo cual va a ser casi que recurrente de manera mensual. No estamos Ujú. seguros si va a ser a inicios de mes o final de mes, pero una vez al mes van a tener un episodio de este estilo. Así es, y creo que podemos empezar a platicar un poco de qué va este episodio, amigo. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución del gamer en todas estas épocas que pues hemos pasado a lo largo desde que se crearon los videojuegos hasta pues hoy en día, ¿no? Que creo que es uno de los momentos más especiales, por así decirlo, para el gaming. Tal vez algunos no coincidan conmigo, algunos puedan decir, sabes que eso fue hace un par de años, cuando tuvimos todo este boom de en los juegos masivos online y también otros coincidirán con otras personas y dirán, bueno, es que cuando salieron los MOBA fue cuando todo absolutamente cambió y fue la revolución del gaming. Pero creo que se han marcado diferentes pautas a lo largo del tiempo, amigo, para decir, una, para autoproclamarnos, perdón, nosotros como gamers, y también para decir, existen comunidades de gaming y para que la palabra de gaming, gamer o videojugador o incluso videojuego como tal tomara fuerza pues alrededor del mundo, ¿no? Sí, la verdad, hablar sobre todo lo que es la cultura gaming, no solamente sobre los videojuegos como tal, sino de las personas que interactuamos con estos, la sociedad ajena al mismo videojuego, es algo muy relevante porque los videojuegos son tan importantes hoy en día por todo ese desarrollo. Ahora sí que gustaría utilizar el efecto, bueno, el término efecto mariposa, de qué hubiera pasado con la cultura gaming si no hubiera sido por que a un día a alguien se le ocurrió, oye, vamos a hacer competitivo esto, o qué hubiera pasado el día en que alguien dijo, oye, y si en vez de polígono, en vez de píxeles empezamos a hacer polígonos y cosas por el estilo, o sea, obviamente vamos a tratar sobre todo a la parte de los videojugadores, pero también vamos a intentar meter por ahí algunos hechos o algunos eventos que fueron decisivos para que la comunidad creciera, ¿no? Sí, y no nada más simplemente eventos o situaciones, como Ajá. tú bien lo mencionas, que creo que sí es un punto importante a platicar aquí en en el programa, sino que también esos momentos de referencia global, ¿no? O sea, cuando hablamos de una crisis, cuando hablamos de una potencialización de las ganancias de la industria, de ese crecimiento, de todos los eventos que surgieron, de justo esta subcultura o submundo que podemos llamar así, de repente, ¿no? El submundo de los videojuegos. Y pues más allá también esas contradicciones, esos momentos clave creo que a nivel cultura gaming nos han marcado. Sí, la verdad, hay mucho por donde empezar. Y pues, como dirían por ahí, cierto personaje que no sé si pueda mencionarlo, pero muchos entenderán que vamos por partes. Y qué mejor inicio que el origen. A ver,
¿cuál Ujú. podríamos decir que es el origen de la cultura gaming? O sea, no nos vamos a ir con el origen de los videojuegos porque ahí pues creo que la mayoría saben y si no pues bienvenidos a este episodio donde van a saber que un jueguito de dos, podríamos llamarlo dos placas que golpearon una pelota por otra, fue lo que muchos denominan videojuego primordial. Hay mucha gente que dice que no es un videojuego que inventó un ruso por allá, otros dicen que el más conocido es ese. Pero no nos vamos a meter tanto con el videojuego, sino el origen de la comunidad. ¿Qué es lo que le habrá dado pie a la comunidad gaming? Fíjate que creo que primero hay que conceptualizar algo, Ajá. ¿no? La palabra gamer no viene de los noventas, no viene de los ochentas, no viene de los setentas, no viene de los sesentas, ¿sí? Gamer como tal, si mal no recuerdo, y previo a una pequeña búsqueda que tuvimos la oportunidad de hacer, pues viene desde hace mucho tiempo y cuando digamos, conceptualizó esta palabra, cuando a alguien le dijeron, tú eres un gamer, fue incluso cuando se jugaba en las salas este juego de mesa llamado Backgammon, ¿no? Ya. Entonces, y también viene del tenis. Al final la palabra gamer es jugador, Ujú. ¿sale? Eso es vaya, etimológicamente lo que significa. Eso es la palabra gamer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esa adopción a la palabra gamer? Creo que nace definitivamente, o para mí, y mira, y Ajá. ahorita creo que podemos entrar en debate sobre eso. Ok. Tú bien mencionabas cuando empezaron, por ejemplo, los arcades, ¿no? Ujú. Cuando empezaron los arcades, empezamos a ver estas salas de juego gigantes donde teníamos a muchas personas interactuando con estos pedazos de software Ujú. que nos entretenían o hacían ciertos flujos cíclicos que a los que nos permitían de alguna forma jugar y retar y demás. Para mí en ese momento empieza a nacer ese concepto, ¿no? ¿Cómo lo conocemos, cómo lo conceptualizamos y cómo tiene que ver específicamente con los videojuegos? ¿Tú qué opinas, amigo? Pues yo estoy muy de acuerdo con eso, pero a mí me gustaría también añadir el apartado de que es cuando se nota esa pasión, o sea, hay mucha gente que empieza con que empezó con los videojuegos simplemente con es la novedad, pues vamos a ver qué pasó. Así ha pasado con varias cuestiones, ya nos hemos dado cuenta y vamos a entrar a otras terminologías que hoy en día se siguen utilizando, pero creo que es ese momento en el cual empiezas a hacer esa interacción con otra gente que tiene el gusto y se demuestra esa pasión por los juegos, que no solamente es de, lo hago porque pues es lo de moda o es de rato, sino porque realmente es lo que te gusta y es a donde pues dedicas tu tiempo libre. Y es que, como te comentaba, el concepto de jugador puede caber no nada más en los videojuegos, que se haya popularizado para la industria de los videojuegos, pues es muy diferente, pero por ejemplo, un gamer puede ser aquel que juega tenis, ¿no? Así Ujú. como también puede ser un tenis player o un jugador de tenis. Creo que también esto que tú mencionas tiene cierta, pues, definitivamente es muy importante porque no nada más es el hecho de ser gamer, ¿no? La palabra gamer, como vuelvo a decirlo, es jugador, jugador, ¿sí? Tal vez pudiéramos diferenciarlo si nos llamáramos como video gamers, ¿no? Ujú. Jugadores de videojuegos, pero tampoco se utiliza por lo largo de la palabra y demás, ¿no? Al final, contextualizarlo es un poco más difícil, pero también hay que identificar que dentro de la palabra gamer hay diferentes tipos de clases, ¿no? No nada más estamos hablando de que el gamer es aquel que juega videojuegos, sí, ¿no? O sea, sí lo reconocemos actualmente, pero en la industria sabemos que existe un gamer profesional, Ujú. Ahí es ¿no? donde entramos con el pro gamer. Exactamente, el famoso pro gamer. Sabemos que está ese hardcore gamer, ¿no? Que también fue muy aclamado en los noventas, principios de los 2000, ¿no? Era como que muy fuerte Ujú. decir, oye, pues es que él es un hardcore gamer. Incluso creo que había un programa de alguien que le hacía de hardcore gamer. También está el gamer regular, el gamer casual, ¿no? Y también hay incluso por preferencias, ¿no? ¿Sabes qué? Es aquel que juega retro, ¿no? Ajá. Hay un retro gamer, también se escucha esa palabra. Hay un cheater, Ujú. ¿no? Que es el tramposo. Hay un newbie, Sí. un novato. Oh.
Y también hay ¿cómo se llama? Los del, los PC gamers, Los PC ¿no? gamers, los Esa- mobile gamers, que son de... mobile gamers, que son también recientes, bueno, recientes entre Sí. comillas, ¿no? Pero hoy creo que se ha potencializado más ese concepto de mobile gamer porque hoy ya incluso hacen teléfonos celulares, dispositivos móviles para poder jugar este, específicamente aplicaciones de videojuegos. Y no nada más nos vamos a que son celulares o smartphones o como lo queremos llamar, pero pues también están aquellos que juegan o jugamos más bien en consolas portátiles. Entonces, depende de la plataforma, depende del contexto en el que estemos hablando, depende de muchas cosas ese término, ¿sabes? Y es por eso que es muy curioso y a la vez es enriquecedor entender que no nada más estamos hablando de, bueno, es que es un gamer, pero gamer de qué, ¿no? O sea, yo ya nada más no puedes decir es que es gamer. ¿No? ¿Sabes qué? Mike tiene su computadora, ¿no? Nova Rex tiene su computadora y juega en su computadora y por eso es PC Gamer. Pero ¿qué pasa si Nova Rex tiene también un PlayStation 4 o tiene un Nintendo Switch? Switch. Pues sí. ¿Qué es? ¿No? Entonces es muy interesante, amigo, este concepto, porque creo que no nada más se queda sesgado en esa palabra, sino que tiene muchas denominaciones. Sí, es que definitivamente el término de gamer, como dices, si lo agarramos etimológicamente nada más hace alusión al jugador, pero hoy en día ya se le atañe a aquel que dedica la mayoría de su tiempo hobbies o hasta de manera profesional, pues en el mundo del videojuego. Ahora, todo esto de encasillar a una persona, que si es hardcore gamer, que si es PC gamer, Nintendero, varios términos que existen, es demasiado complicado. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundillo pues ya es tan extenso, no quiero decir accesible porque lastimosamente vivimos en Latinoamérica y no es tan sencillo conseguir las consolas, o bueno, no a todos se nos facilita conseguir todas las consolas para decir, yo el día de mañana juego en mi Switch, luego en el Play 4, pero sí es complicado decir que alguien es hardcore gamer. ¿Por qué es hardcore gamer? ¿Porque juegas un videojuego en particular o porque le dedicas mucho tiempo a los videojuegos? O porque alguien se considera pro gamer, porque ya juega torneos profesionales, porque le pagan. Hay varias cuestiones que vamos a ir desmenuzando de poquito a poquito. Tal vez no lleguemos a la conclusión como tal, pero vamos a ir viendo un poco sobre el tema, ¿no crees, amigo? Sí, de hecho, algo que mencionabas también clave es, pues, qué son, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es un hardcore gamer? ¿Es porque es un completionista? ¿Le gusta sacar todos los trofeos, todos los logros? ¿O juega en la dificultad más alta? ¿O se ha acabado videojuegos en tiempo récord? ¿Qué es, no? O sea, hoy en día es muy difícil em, categorizar, ¿no? Me voy a atrever a decir categorizar porque yo creo que la relación entre ser un casual gamer y es que ahí es donde se empieza a poner un poquito difícil, ¿no? ¿Eres un casual gamer? ¿O eres un regular? ¿O eres que profesional no eres, ¿no? O sea, son muy pocos los Sí, que realmente son profesionales y les pagan por esto, sí, sí. ¿no? O sea, En- Ujú. es un tema muy complicado porque cuando hablamos de te paguen por los videojuegos y hablamos del pro gamer es jugador de videojuegos, porque hay obviamente gente dentro del mundo de los videojuegos que le pagan, pero no por jugar, sino por diseñar videojuegos, por ser un beta tester, por ser varias cuestiones. Y lo que comentabas anteriormente sobre diferenciar, creo que es a que se han vuelto una serie de subnichos para cada uno de estos, porque lo que comentabas, el hardcore gamer, pues como dices, si se va por el coleccionismo, por completar logros, se le dice completista. Que si se va por acabar el juego lo más rápido posible, es un speedrunner. Que si es por Ujú. acabar juegos complicadísimos, es un masoquista de... es un Sí. masoquista, literalmente. Yo soy parte de ese grupo, por cierto. Pero bueno. Pero sí, amigo, es complicado porque creo que ahora no solamente es esa clasificación, sino hay una serie de subnichos que entran dentro de las mismas y a veces se comparten y es una cuestión complicada. Que bueno, también caben los hechos de los famosos gamers falsos, por así llamarlo.
Sí, hay muchos casos que han surgido a lo largo del tiempo en donde, de hecho, desde los años creo que 70s, 80s, Ujú. por ahí hubo un caso muy particular, no recuerdo el nombre de este gamer, que incluso creo que Ah, ya. este era de cabello largo Ah, también, el del récord de y Donkey Kong. el del reto de Donkey Kong, Ujú. exacto. Sí. Que quién sabe por cuántos años tuvo el récord de este arcade, pero resulta que lo truqueaba, Ujú. ¿no? Y estaba en colación con con una certificadora de, Records. de records, así es, de records gaming, y siempre le dieron el título, ¿no? Siendo que pues era un cheater. Él era un cheater, Un ¿no? cheater. Que justamente Ujú, eso que comentas, los cheaters se pueden denominar dentro de la categoría de true gamers cuando no, pues cuando lo hacen a privado. Digo que cuando, pues en tu privacidad o en un single player, ¿a quién le va a interesar que le metas cheats o demás? El problema es que ya cuando te metes a juegos competitivos o cuando te metes a todo esto de pues récords mundiales, por ejemplo. Ahí es donde el cheater vive en la delgada línea de seguir dentro de la comunidad como pues alguien aceptado o decir tú no mereces ser un videojugador. Que bueno, fuera de todo, ¿quiénes somos nosotros para decir que alguien es un jugador en serio o no? Fuera del hecho de que realmente muestre que le gustan los videojuegos, claro está. Porque creo que eso es como que lo más primordial, ¿verdad? sí, y es ahí donde entramos, vuelvo a lo mismo, en un tema complejo. Por ejemplo, si yo te pregunto, Maximus, ¿tú en qué categoría estás? ¿Cuál es la respuesta? Pues aparte de masoquista, como te dije hace rato, pues sería muy complicado porque como dices, a mí me gusta jugar mucho en la Nintendo porque muchos saben que, bueno, ahorita estoy en una serie de Tears of the Kingdom, juego mucho Pokémon y Pokémon Unite, pero luego me gusta jugar mucho en la PC porque he traído juegos de Warhammer 40.000 que ahorita nada más están en PC, en su tiempo traje gameplay de LOL, o sea, no me podría definir simplemente por la consola. Por ahí ya descartamos, no es tan sencillo. Ujú, ujú. Ahora, sí soy una persona que le gusta los juegos difíciles, pero también de vez en cuando me gusta agarrarme a madrazos en un juego de pelea a ver en qué momento me desestreso. Y de vez en cuando me gusta entrar al Fall Guys o al Fortnite a ver qué sales. Así que es complicado. Simplemente me gusta dictaminar que soy una persona que pues me gusta probar juegos nuevos, así de fácil. Me gusta denominarme hasta cierto punto, pues nada más alguien que disfruta de los juegos que me llaman la atención. Obviamente tengo algunos géneros que me llaman menos que otros, pero hasta ahí. Y es ahí también donde entramos en este ciclo de discrepancias, amigo, porque si buscamos la definición de un gamer regular, Ajá. nos dice lo siguiente. Son aquellas personas que no encajan ni en en el término de hardcore gamer, ni en el de casual, ¿sí? Pero el término se refiere a un jugador que juega de manera habitual, que tiene ciertos conocimientos de los videojuegos, pero no busca un gran reto como el hardcore gamer. Es competitivo, pero no tiene interés en ser el mejor. A mí, hoy Ajá. en día, creo que esa es la categoría que más me define, ¿no? Porque por lo mismo, por muchas responsabilidades, hoy ya no puedo estar Sí. tanto en contacto jugando, Ujú. ¿no? Pero sí conozco de la industria, o sea, me sigo alimentando de toda esta información que hay en la industria. Cuando hay algún título que me interesa, lo juego. También a mí algo que me gusta hacer mucho es, tengo varios títulos que no he podido terminar, o sea, tengo una lista de por lo menos unos 30 títulos en verdad, o sea, se escucha Sí. feo, pero sí al menos unos 30 títulos que no he podido jugar ni siquiera. Entonces tengo ahí mi lista y en algún momento la voy a completar, ¿no? Pero para mí, entonces, yo sí estaría catalogado en un gamer regular, ¿no? Tal Sí. vez tú también, Ujú. pero con esos pequeños tintes de hardcore, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque tal vez, al menos todos los días, si es posible, puedes jugar un par de horas, ¿no? Ujú. Buscas mejorar constantemente en algunos videojuegos, tal vez no a nivel competitivo, pero sí a Ujú. nivel personal.
y busca ser ese completionista. A mí Mm, ay, esperen, creo se nos congeló un poquito aquí. A ver, vamos a detener la grabación. arte jugar con alta dificultad, que tú bien ya mencionas, eres medio masoquista para eso. Sí, sí. Entonces ya es donde empiezas a caber entre esa definición de casual, de regular, Ujú. perdón, y hardcore gamer. Entonces, muy Sí, interesante, ¿no? sí. Bueno, amigo, no sé qué pasó ahí, se medio cortó. O sea, sí se te entendió, pero hubo una parte donde más o menos se cortó el audio. Lo que sí es que creo que diste en un punto correcto. Sí, me Ujú. podría reconocer como un regular gamer porque ya obviamente no tengo el tiempo para, no sé, viciar tanto como antes o declarar, pues no sé, una maratón continua. Por lo menos no hasta que tenga la oportunidad de vivir de esto, podríamos llamarle. Pero, o sea, sí me gustan ciertos retos. Por ejemplo, a mí me gusta mejorar cada jueves y por eso se lo dedicamos a Pokémon, por lo menos en los directos, de generar un equipo nuevo. Me pongo retos de, a ver, vamos a hacer un equipo con un Pokémon que a nadie se le ocurriría llevar o cosas por el estilo. Y pues sí me gusta y tengo un cierto relación amor-odio con la saga Souls, porque yo soy de las personas que le gusta platinar ese tipo de juegos, no sé. Por ejemplo, el Elden Ring lo llegué a platinar, el Dark Souls también, el 3 también, el 2 nunca porque la verdad me aburrí mucho del Dark Souls 2. Y Sekiro es mi único pecado de que nunca he podido ni siquiera terminarlo. O sea, no me acopla las mecánicas. Pero es a lo que me refiero. No tengo tanto tiempo como antes, juego de manera un poquito más casual, pero me gusta superarme, me gusta ser un poquito más intenso, tal vez sería la palabra, con ciertos juegos en particular. Sí, y eso como te digo es lo más importante, ¿no? O sea, el día, más bien, no es tan importante hoy en día catalogarte como un gamer en específico, sino es identificar nada más en qué área estás, Ujú. ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, es que, y esto es bien importante, ¿eh? A veces uno dice, soy casual, ¿no? Soy gamer casual, juego un par de veces a la semana y ya, sí, pero juegas un par de veces a la semana 8 horas seguidas, ¿no? O 10 horas seguidas, o 12 horas seguidas. Entonces, eso ya no es un gamer casual. Estás invirtiendo más de la mitad de tu día o un cuarto de tu día o más en jugar un videojuego. Eso no es un gamer casual, No. que también puede llegar a llevar a ciertas afecciones, no nada más, digo, al final sabemos que esto, cuando toda la relación entre la realidad y la Matrix y los videojuegos se rompe, llegamos a tener este tipo de personas que no identifican incluso qué es la realidad y qué no. Lo hemos visto últimamente. Hemos hablado también, hay videojuegos y vamos a catalogar ese gamer, por ejemplo, el famoso Flamer, ¿no? Sí. Que insulta, que se lleva esto a un modo personal, que avienta, rompe. Hemos visto muchísimos videos en internet, no me vas a dejar mentir, donde un gamer viene y rompe su televisión, rompe su monitor, le mete un golpe al que está al lado, nada más porque perdió una partida o está tan frustrado que se llega a autoflagelar, ¿no? Entonces es ahí donde se empieza a perder, creo yo, amigo, la bonita cultura de ser videojugador o de ser gamer. Cuando esta realidad se rompe, ¿sí? Y ya no sabes identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, ni siquiera te sabes catalogar a ti mismo en qué vaya, valga la redundancia, en qué categoría entras del Ujú. gaming y pues las cosas empiezan a poner turbias a tu alrededor y no te das cuenta de ello. Sí, literalmente cuando tienes, bueno, voy a utilizar tal vez una frase que se ha vuelto popular últimamente, que es, tal vez tenemos la percepción de la realidad un poquito Así es. alterada, y nos olvidamos que un videojuego no va a definir, bueno, a excepción de que seas un
pro gamer, no va a definir el futuro de tu vida. Tal vez sea un momento placentero, un momento de frustración, pero se debe quedar en eso, en el momento. No tiene que repercutir a la gente con la que estás jugando, no tiene por qué repercutir a tu salud, porque como dices, hemos visto varios videos de gente golpeando paredes, golpeando pantallas. Iba a decir algo, pero omito. Mejor omito cierto comentario, porque me acordé de un video de alguien que, digamos que se autocastigó de una manera muy graciosa e introduciendo objetos por un lugar donde no debería entrar el sol, así de fácil. Pero bueno, la cuestión es que la gente luego nos tomamos, porque debo admitir, yo he tenido mis momentos de frustración en los videojuegos. Creo que todo jugador que ha llegado a la parte de hardcore ha tenido sus momentos de frustración. El punto es que no trasciendan más allá de lo que vendría a ser, pues, al nivel personal, ¿no? Sí, al final creo que sí debe de existir esa línea, esa comparación. Y también vamos a entrar en ese tema con respecto al gaming, porque vamos a hablar de esta cultura que empezó a nacer con respecto a los streamers, las competencias, los eventos. Y hoy en día vemos personas que se clavan tanto en esto que creo que, vuelvo a lo mismo, pierden la realidad, o sea, pierden el sentido de la realidad y les llega a afectar a nivel personal, a nivel profesional, a nivel amoroso, o sea, en todos los aspectos. Es muy complicado. Sí, la verdad, hay varios temas. Lo que acaban de escuchar ahorita nada más es el preámbulo de cómo estamos metiendo algunas terminologías del gaming. Pero ahora sí, vamos a ir directamente a cómo empieza todo esto. Cómo es que ya comentamos. Empezamos por la época de los arcades, pero también estuvo ahí metidos los primeros preámbulos a las consolas. Cuando nos metemos al Atari, los niños empiezan a decir, papá, en vez de una bicicleta, cómprame una consola. Cuando hacemos esa revolución de que los niños empiezan a decir, en vez de salir a jugar con los demás, invito a los demás a mi casa y empezamos a jugar ahí. Sí, como comentaba, y para prácticamente poder explicar esto, para mí empezó en los arcades, ¿no? Y luego eso fue en los años 70, luego avanzamos hacia la era de las consolas de sobremesa, ¿sale? Eh, y ahí, en ese momento en donde tú bien mencionas, y creo que no nada más estamos hablando tal vez de, bueno, ya comentaba que el término gamer no es nada más de ahorita, sino de muchos años atrás, pero para contextualizar a nivel gaming de videojuegos, creo que esto empezó para mí a finales de los 80s, principios de los 90s. No sé tú cómo lo veas, amigo. Ok, sí, creo que todo esto del gaming tuvo su mayor auge y a la vez su mayor momento oscuro justamente fíjate Mm, cómo los ochentas fueron una época tanto de luz como de oscuridad para este mundillo. eh, Y no quiero cortar el tema de los arcades porque creo que los arcades aún hasta finales de los 90 han llegado a ser muy relevantes. Bueno, en la cultura latinoamericana siguen siendo relevantes. ¿Cuántas veces no ves que aún hay un puestito de la esquina con una maquinita de King of Fighters o alguna maquinita con algún juego retro? Que bueno, luego nos vamos a poner a hablar sobre retro y demás, pero cierto, los ochentas creo que es la década más importante para lo que hoy es en día no solamente los videojuegos, sino la cultura del gaming, o sea, nosotros como videojugadores y demás. ¿Por qué? Porque es cierto que como dices, en los 70 se empieza toda esta interacción en los arcades, se empieza a implementar de manera más popular el concepto de videojuego como un entretenimiento para todos, pero pasa algo muy curioso en los 80 y es lo que empecé a comentar. Un momento de revolución, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque normalmente la gente jugaba los videojuegos por ser algo de alto valor tecnológico. Pero si nos vamos a la cuestión gráfica, y no es por ser crítico, porque yo de gráfico saben que es lo que menos me interesa, pero todos los niveles eran cosas demasiado simples, cosas que después de cierto tiempo ya empezabas a sentirlas hasta aburridas, ¿no?
Sí, de hecho, si quieren ahondar un poco más en este tema, por supuesto nosotros les vamos a dar cierta información, pero lo pueden buscar como el debacle de los videojuegos en los Ujú, años 80. ¿Qué pasó? Pues justo como menciona Maximus, yo lo puedo llamar como una sobre oferta ujú, de consolas de videojuegos, de títulos para estas mismas consolas, que se volvían repetitivos y como dices, ya dejó de ser un reto para todos aquellos usuarios que gustaban de comprar pues estas nuevas tecnologías. Es ahí donde se pierde la confianza con el cliente, ¿no? Con todos los usuarios que empezaban a comprar videojuegos y dicen, bueno, es que ¿por qué tengo que comprar esto si es lo mismo? Podrías decir, ¿por qué nosotros seguimos comprando computadoras o seguimos comprando Windows? Porque es lo mismo. Bueno, eso tiene otro trasfondo porque es un producto completamente diferente. Pero si de repente tú pones vamos por decir algo, ¿no? Pones a Mario avanzando como pues en sus juegos de plataforma, como conocíamos allá en los 80s, 90s, y de repente pones a Sonic haciendo lo mismo y nada más cambias el pixel art, lo cambias por otro y otro y otro y otro, haciendo lo mismo, saltando a las mismas plataformas, enfrentándote incluso a los mismos jefes nada más disfrazados. Esto también pasó mucho le llamaron la reutilización de los fotogramas en la industria del cine, en Disney. ujú. Por ahí incluso hay algunos videos, los pueden ver en los Reels de YouTube, en Facebook, bueno, los Shorts, en los Reels y en los de TikTok también. Pueden ver este tipo de comparativas, por ejemplo. La más famosa es donde sale este Christopher Robin de Winnie Pooh y abajo sale Mowgli haciendo la misma secuencia, ¿sabes? Ajá. Entonces, ¿qué hicieron en ese entonces? Empezaron a reciclar todo este código, empezaron a reciclar toda esta información que generaban cosas que parecían repetitivas y pues el cliente al final, el usuario, viene y dice, ok, sale una nueva consola, yo la pago, yo la quiero. Pero ¿de qué sirve si me sacas tres en 2 años? Te pago por esas tres y las tres tienen exactamente lo mismo. Es ahí donde entramos en un problema muy grande y se pierde esa confianza del cliente y se viene el desastre, ¿no? De las compañías. Y ahí vamos a entrar en un tema que hablamos creo que en los primeros podcasts, en los primeros programas, que es esa promesa de traer nuevas, vaya, dejaron las expectativas muy altas con los usuarios, ¿sí? Y al momento de otorgarles el producto, todo se fue para abajo, porque no cumplió con sus expectativas. Ha pasado últimamente, Sí. ¿sí? Ya hablábamos en ese entonces de Forspoken, me parece Ujú. que se llama, o sea, Square Enix lo puso hasta arriba, hasta el tope, uno de los mejores juegos que viene para la PS5 y salió y una completa cochinada, o sea, perdón por lo que digo, pero pues eso es lo que es. Ni siquiera tuve la oportunidad de jugarlo y me puedo atrever a decir de todo lo que vi, de todo lo que leí, de todo lo que he tenido la oportunidad de investigar, que pues no, nada más no funcionó. Al final, en algún momento lo voy a jugar, pero estoy seguro, y por lo que he visto, que es un total fracaso. Misma cosa pasó con el famoso juego de E.T. Sí, el tema cumbre. E.T. se ha vuelto famoso no solamente por su película, sino por este catastrófico momento. Pero al final creo que E.T. más que ser el culpable absoluto, solamente fue la cereza sobre el gran pastel. Porque como tú dices, ya veníamos de varios juegos que parecían skin sobre skin de la misma mecánica. Empezamos con grandes juegos y grandes promesas como lo fueron el Pac-Man, Galaga, cosas por el estilo. Pero terminamos con un E.T. que literalmente estoy casi seguro que de cada 10 personas que lo jugaron, solo una sabía de qué tenía que ir el asunto. O sea, era un juego confuso, era un juego que nada más por una forma medio parecida, podías decir que es un juego de E.T., pero nada que ver. Además, creo que de tantas licencias que podían haberse agarrado en ese entonces, E.T. es la que menos, por lo menos para las limitaciones técnicas de ese entonces, menos podías llevar al gaming. O sea, ¿con qué trama o con qué
precepto ibas a llevar un videojuego de E.T. O sea, había varias cosas mal desde el simple hecho de concebir ese juego. Ya no solamente es el hecho de que técnicamente sea mal, es que es un juego que para esa época no tenía cabida. Y ya habíamos visto algunos intentos de juegos basados en películas que la verdad pues ya no. Y solamente porque E.T. fue un gran hit de la época, dijeron, ¿sabes qué? Lo quiero para Navidades, tienes 6 meses, cabrón. Y hoy en día 6 meses es una... Esto es una nada. En ese entonces tampoco era gran tiempo. Pero la gente o más bien las compañías, querían abusar tanto de las licencias como de traer cosas nuevas. Y al final terminaron generando una porquería que si ahorita lo más seguro es que se van al desierto de Arizona, se encuentran una copia por ahí enterrada de E.T. Fácil. Y de hecho creo que en esa época se marcó una crisis para los videojuegos. Como bien mencionabas, esto se conoce, también pueden investigar en internet sin mayor problema para profundizar en el tema. Se conoce como el entierro de los videojuegos de Atari. Justo fueron enterrados varias cantidades de videojuegos de Atari en el desierto de Nuevo México, y muchos años después se desenterraron algunas copias, y no nada más fue de E.T., sino que hubo muchas otras copias de videojuegos que fueron enterradas como una especie de... Pues sí, o sea, lo voy a llamar así como tal, es una crisis. Desde ese momento entramos en esa parte de las dificultades financieras, siguieron tratando de subsanar esta situación, pero se encontraron con muchos videojuegos problemáticos, el desarrollo no era de lo mejor, y creo que también pues marca un parteaguas pues para lo que viene, ¿no? Lo que hoy ya estamos viviendo. Eso que decías de que como en ese entonces las compañías trataban de sacarle el mayor provecho a uno de los hits cinematográficos más importantes de esa época, sencillo, lo siguen haciendo, nada más que en ese entonces no tenían la fórmula correcta, o ya, en ese entonces no existía. No había excelentes escritores, no había excelentes diseñadores, excelentes, o si habían eran muy caros, y para producir, pues, sabes, era en conjunto con la misma, casa productora de la película, y se tenían que llegar a arreglos y negociaciones comerciales que no muchas veces eran a favor de que, como hoy, si se invierte en mucha tecnología, se invierte en mucho diseño, se invierte en mucha historia, y justo también lo acabamos de platicar un poco, pues, y viceversa, ¿no? Se llevó a Super Mario Bros. Al cine, sí, en esta época, porque Ajá. también en su momento fue Sí, sí. un desastre, ¿no? Sí. Y es lo mismo, es a donde voy. Justo no tenían las herramientas necesarias para poder brindar o cumplir más bien con las expectativas de los usuarios. Sí, ya, y con lo que comentas de Mario, en otro momento tal vez traigamos un especial de películas de videojuegos para que vean que lo de Mario sí es un hito, literalmente es un hito lo de Mario. Sí. Pero regresando a esto, es cierto, y aquí les va como dato curioso porque ahora sí que me tocó hacer mi tarea. Solo tómense este dato en cuenta. E.T. fue publicado en diciembre de 1982 y Ujú. Mario en 1985, septiembre. Estamos hablando de que de finales del 82 a inicios del 83 hasta mediados del 85, la producción de videojuegos fue una cantidad absurda, casi que solamente lo sacaban los valientes o los que decían, tengo esto que va a revolucionar, y en muchas ocasiones no fue, porque ya está catalogado, así está visto, y literalmente los números no mienten, que Mario fue literalmente la franquicia que resucitó a la industria. Y no solo eso, vino a reanimar a lo que es la comunidad del gaming, que de por sí nunca se murió como tal, solamente que se volvió muy de nicho y dejaron las consolas caseras y regresaron a los arcades, regresaron a lo que realmente le importaba a la gente, generar un juego difícil porque dejaba más dinero, porque le tenías que estar metiendo monedas para hacer los continuos y demás. Ahora sí que ahí supieron usar bien la cabeza, le metieron dificultad para que tú siguieras enganchando y así ellos generar ganancias. Y por cierto, otro dato curioso antes de que sigamos con esto, ya que mencioné a Mario.
Mario está catalogado por tener uno de los mejores tutoriales en la historia de los videojuegos. Dato curioso. Interesante. De hecho, también parte de, como dices, ¿no? Hicimos la tarea. Un dato súper interesante es que para 1982, la compañía Nintendo con el NES, el famoso NES, había vendido, cerró el año fiscal vendiendo 3.000 millones de dólares. Imagínate, 3.000 millones de dólares. Pero para el 83 cierra el año fiscal con solo 100 millones de dólares. Entonces, como tú bien mencionas, en ese lapso tan pequeño de tiempo, se hizo un desastre. Hubo quiebras de empresas, por ahí tenemos empresas como Magnavox, Coleco, entre otras, creo que incluso Mattel en la parte de subdivisión de creación de videojuegos, que se fueron a la quiebra por esta situación y fue por la sobreoferta de videojuegos. O sea, sabíamos que veníamos de los 70s con los arcades, empiezan las consolas de sobremesa, se vuelve un boom en el 81, en el 82, solamente 2 años bastaron para que las mismas compañías sobreofertaran, ¿sí? Llenaran de oferta el mercado sin tener tanta demanda. Y es ahí donde vino la crisis y empiezan la quiebra de las empresas. Sí, que veamos la diferencia de ese entonces a ahora. Estábamos en un mercado emergente. Ahorita ya nos vamos a meter hasta economía, pero para Sí. que más o menos entiendan. Estábamos en un mercado emergente. La gente apenas estaba visualizando el producto como algo no cotidiano, pero algo habitual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues las personas dicen, vamos a darle producto, 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 producto. Sí, producto, pero ¿quién va a consumir eso? A diferencia de hoy en día de que sí, hay un chingo de títulos, al mes fácil salen unos 30, o sea, un título por día casi casi, que están saliendo. Algunos indies, algunos de empresas grandes y demás. O sea, simplemente este mes ya salió el Street Fighter 6, va a salir el Final Fantasy 16, va a salir, salió el Diablo, creo que fue ayer o hoy que Ujú. salió el Diablo 4, más aparte la cantidad de indies, pero la diferencia es que para ellos sí hay un mercado actualmente. En ese entonces era de sacar para ver qué pega. Literalmente era cada título que lanzaban era lanzarse un volado. Los que más o menos llegaron a hacer bien su tarea fueron Atari y Nintendo, porque son los que hasta un tiempo después siguieron procesando y tienen de los juegos más memorables de esa época. Curioso porque Atari fue el que ahora sí que le puso la estaca al ataúd de esa época oscura. Exacto. Y comparando exactamente lo que tú mencionas, creo que es muy importante hacer esa comparativa. Es como cuando hubo también la crisis del mercado inmobiliario, ¿no? Empezaron a generar 2008. muchos, exactamente, muchas casas, muchos departamentos, mucho local de renta y todo. Y pues, ¿qué pasa? Llega el momento en donde pues, ¿quién va a comprar Kaboom. esto, no? Explota, exactamente, Sí. se empieza a generar una burbuja, la famosa burbuja del mercado inmobiliario, que también ha pasado con otro, la burbuja de las monedas, la burbuja de la criptomoneda, la burbuja de, o sea, de todo ha generado una burbuja. Creo que también Sí. en esta ocasión los videojuegos también le tocó su burbuja y fue muy rápido. Fue como les decía, y como bien mencionaba Maximus, al inicios de los años 80 y ahí marcó ese parteaguas para que la industria pudiera visualizar nuevas formas de comercialización y de atracción de sus usuarios, uno, los habituales y nuevos usuarios, lo cual, pues vaya, ha de haber sido un reto impresionante, ya hablando a nivel profesional, a nivel mercadotecnia, a nivel vinculación con muchas empresas, por ahí podemos ver vinculaciones con Pepsi, con Coca-Cola, Sí. con incluso con también de películas, pues casas productoras de películas, con de juguetes, o sea, se vuelve todo un mundo interesante y ya me imagino las mentes que estuvieron atrás de todo este crecimiento, tal vez después podemos hablar de un poco más de eso, porque creo que, vuelvo a mencionar, es el parteaguas para que llegáramos hoy, a donde estamos hoy en día. Sí, creo que efectivamente fue un mal necesario, tal vez una burbuja que no quiero decir que era inevitable porque pues ahora sí que
provino de la avaricia. Para los que no sepan, el origen del término burbuja económica viene de un suceso que sucedió por allá en Holanda, de la crisis de los tulipanes, donde literalmente la moneda estaba tan en la shit que empezaron a cambiar tulipanes por propiedades y demás, hasta que se dieron cuenta de qué carajo estamos haciendo, estamos cambiando flores por casas, por demás, y pues a eso es lo que se considera la burbuja primigenia, bueno, dentro de la literatura, porque al final de cuentas todo esto fue como que una lectura que se abrió para hablar sobre las burbujas económicas que hoy en día, como dice Nova, ya hemos visto la inmobiliaria, la de los videojuegos, la de las criptomonedas, que junto con la de los NFT, perdona a todos los Bien. criptobros y a toda la gente que va por eso. Soy una persona muy arraigada a las finanzas más... no quiero usar el término realista, pero más... ¿cómo decirlo? Más objetivas. Y la criptomoneda es algo pues que yo nunca he defendido. En algún momento hablaremos de los criptojuegos, que eso ya fue la cúspide de maldita sea que está pasando con esto de las criptomonedas, pero bueno, eso es tema de aparte. Lo que sí quiero llegar es que era un mal necesario. Los videojuegos necesitaban cambiar. Y si no era a punta de que la gente dijera, oye, necesitamos darle algo de mejor calidad, iba a ser a punta de ya no vamos a comprarte porque está sacando mucha porquería y, o sea, está bien que te compre cosas, pero yo no consumo porquería, así de fácil. Creo que la gente empezó a hacer su propio movimiento renacentista videojugabil de lo que es videojuegos y ahí es donde entramos a una época que, como ya comenté, creo que Mario vino a inaugurar, pero sobre todo hay que darle crédito a Nintendo. Hoy en día se habla mucho sobre Nintendo, se habla mucho sobre PlayStation, Xbox, pero me voy a atrever a lanzar un dardo muy fuerte hacia toda la comunidad de la guerra de consolas. Y es que Nintendo tiene demasiado crédito para que no se le dé su lugar, así de fácil. Sí, claro que sí. Sería tonto no respetar las bases que cimentó Nintendo. No, Ujú. sería tonto, porque creo que sin ellos y sin ese crecimiento que hubo a raíz de sus esfuerzos en el mercado, pues ninguna de las otras industrias, perdón, de las otras, de la competencia, pues, de otras casas productoras hubieran tenido el espacio para poder lanzar, ¿no? O el espacio hubiera estado ahí, pero hubiera sido más difícil, porque ellos hubieran sido los que abrieran brecha. Y bueno, amigo, también me gustaría pasar, ya platicamos un poco de esa crisis, bueno, platicamos del origen, platicamos de la crisis que fue muy importante en los años 80. ¿Qué te parece si platicamos un poco sobre el impacto global y ese Uh, crecimiento que ha tenido la industria? Mira, yo investigando pude identificar ok. que una empresa llamada DFC Intelligence, ¿sí? Que se dedica a recabar datos a nivel global, nos comenta que casi el 40% de la población mundial juega videojuegos. Estamos hablando que eso representa cerca de 3.100 millones de personas participando en el escenario gamer. ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad es algo muy impresionante, sobre todo cuando luego te pones a ver que los videojuegos más populares llegan ya a cifras de decenas de millones, cientos de millones de videojugadores al tiempo. Y creo que la globalización ha tenido mucho que ver con este fenómeno. Simplemente porque nos han llegado juegos que en su momento no nos llegaron, porque nos fuimos enterando de varias cosas. El simple hecho de que hoy en día exista una clasificación de videojuegos, es decir, que existan juegos para niños, juegos para adolescentes, juegos Ujú. de X o Y, se debe a esta globalización y el impacto que ha tenido pues este fenómeno. Tal vez me voy a salir un poco del tema de los videojuegos, pues es necesario hablar de el fenómeno de la globalización que viene en conjunto con todo esto de la hipercomunicación, cuando ya tenemos las líneas de país a país, tenemos esto del internet, todo este tema que sé que acabo de sonar como un vejestorio porque dije tenemos esto, pero entiendan, soy una persona que literalmente
se crió, al igual que Nova, con el nacimiento. Cuando nosotros éramos unos renacuajos, esto era apenas como de, wow, eres lo máximo, puedo hablar con mi papá con un teléfono que no está en cable. O, mira, estoy jugando un videojuego con mi amigo en la sala. Hoy en día ni siquiera tienen que estar en el mismo país así de fácil para jugar con alguien. Y es que hemos evolucionado tanto en tan poco tiempo, a diferencia de las otras evoluciones que hemos vivido como humanidad, desde la revolución industrial, ¿no? Y todas estas eras que hemos pasado a lo largo del tiempo, podemos decir que en esta era tecnológica, en simples 20 años, hemos evolucionado tanto. Sí, 20, 30 años, ya me puedo atrever a decir que hasta 30 años. Hemos evolucionado tanto que a veces no sabes ni qué. Nosotros como tal somos parte de esa generación que crecimos con lo viejo, pero aprendimos de lo nuevo porque iba saliendo, ¿no? Mientras nosotros íbamos creciendo. Como bien dices, yo hasta creo que los, no sé, 11, 12, 13 años tal vez, tuve mi primer teléfono celular, 14 años, y eso creo, ya ni me acuerdo. Sí. Pero el teléfono celular, pues qué era, nada más podías llamar y mandar mensajes, ¿no? Y jugar a Hoy la viborita puedes, si te iba bien. y si te iba bien, y si tenías un modelo que lo aceptaba, Ajá. pero de ahí en fuera, todos absolutamente, o sea, ni siquiera tenían cámara. Tener cámara en el celular era No manches, tener cama. impensable. Es más, escuchar música en el celular era impensable, Sí, o ¿no? sea, es que antes era todo lo que puedes hacer hoy en día con un celular, hasta con ciertas consolas. Antes era de, tengo que llevar mi celular, mi cámara, mi Walkman, que muchos ni aquí han de saber que es un Walkman o antes de que, bueno, no sé si hoy en día siga existiendo el iPod, que eso era la cúspide, pero para Creo los que ya más no. mortales existe el Walkman, existía el MP3, todo eso. Tenías que salir con un armatoste de cosas para lo que hoy en día puedes hacer con un celular. Hasta una consola, porque como decías en un inicio, hay celulares que ya hasta funcionan para jugar exclusivamente videojuegos. Conozco celulares que tienen mejores procesadores que tienen mejores De procesadores que mi computadora, ¿no? computadora. Así de fácil. Hay celulares. Aquí nos comentan, Wallman, sí, el Wallman es algo muy de los 90, a mí me tocó a inicios de los 2000 porque pues primos mayores, así de fácil, pero era esa cuestión para escuchar discos o cassettes, dependiendo del modelo que agarraras, en la calle, así de fácil, era los inicios de del, eso. del iPod o de Ajá. cualquier reproductor de música en su momento, ¿no? De hecho, el Walkman como tal Ajá. originalmente era como tal para cassettes, Ujú. ¿no? Lado A, lado B, y Sí. después nació el Discman, que El ya era para Discman. Ajá. los, ajá, para los CDs, y ya después empezaron a nacer los primeros MP3. Tres. Podrías descargar tus canciones y pasarlas por USB, pero pues la capacidad era de a veces hasta 256 megabytes, ¿no? Sí. Hoy ya hablamos de celulares que traen terabytes, ¿no? Terabytes. Hijo de Sí, la- miles de gigas, Ujú. cientos de miles de megas. Entonces es impresionante cómo ha ido evolucionando todo esto y también tiene que ver con este crecimiento, como te comentaba, con este informe que sacó DFC Diligence a su vez, perdón, Intelligence a su vez. Newzoo, que también lo pueden investigar, es una de las casas investigadoras a nivel global de muchos temas, específicamente de tecnología, se enfocan en eso. Em, pero tienen muchos otros estudios, eso es a lo que quiero llegar. Han comentado que los videojuegos para allá del 2022, cerraron fiscalmente en general, Ujú. ¿sí? Con una derrama económica de más de 203,000 millones de dólares. ¿Te imaginas? O sea, es una cantidad brutal de dinero. Y no nada más eso, sino que en Latinoamérica, que también vamos a platicar un Ajá. poco sobre eso, el crecimiento en solo un par de años se detonó en un 10% más, por ejemplo, del 2021 al 2022.
hubo un crecimiento del 10% y eso significó cerca de 8.800 millones de dólares solo en Latinoamérica. Y eso lo podemos ver en el impacto que han tenido, por ejemplo, las plataformas de streaming, Ujú. ¿sí? Las plataformas colaborativas, como justo, por ejemplo, tú y yo hoy en día Ajá. estamos platicando desde Discord, ¿no? Sí. Tener una plataforma como Discord, pues antes yo me acuerdo, imagínate, cuando me tocaba jugar en ese entonces en línea Age of Empires Ujú. con mis colegas, a veces nos hacíamos llamadas hasta por el Messenger, Ah, sí. ¿no? Y esa era nuestra plataforma de comunicación. Entonces, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué más sigue para poder seguir alimentando esta industria? Hoy en día creo que rebasa como por 3 veces o 2 veces la industria del cine. Ujú. Eso, ya por decirlo, es muchísimo. Sí, o sea, literalmente hemos llegado a puntos en los cuales un evento competitivo de de videojuegos, para ser exacto, de League of Legends, fue más visto que la NFL, que la final de la NFL, bueno, el Super Bowl, que la final de la NBA y que varios eventos deportivos. Hemos llegado a un punto en el cual eventos de esports han sido así de relevantes. Aquí nos preguntan que si en esa época no había WhatsApp. No, mijo, te estamos hablando que era a principios de los 2000. En ese entonces, tener el simple hecho de mandar un mensaje simple ya era un lujo porque tenías que gastar dinero, tenías que gastar tu saldo. El WhatsApp vino a ser una maravilla para nosotros. Eso vino casi casi que a decirnos, ya no tengo que estar preocupándome si me alcanza para no mandar un mensaje. Y a veces no vemos toda esta evolución porque ha sido muy transparente para nosotros, ¿no? Es como que, ah, bueno, ya salió esto de WhatsApp y ahora lo puedo usar con datos, pero antes los datos, es más, vuelvo a lo mismo, antes teníamos un celular y mandábamos mensajes que costaban, la llamada también costaba muy caro, Ujú. ¿no? Después tener música en el celular era impensable, tener una cámara menos, ¿no? Y luego cuando empezaron los datos, que recuerdo que en ese entonces ya se empezaba a popularizar un poco este tipo de comunicaciones, pero para los altos ejecutivos, ¿sí? Para los businessmen, empezaban a mandar correos electrónicos desde sus celulares y bueno, eso era la maravilla, ¿no? Pero para mandar un correo electrónico que pesara 10 megas era carísimo. Ahorita tenemos planes que te puedes conseguir por 300 pesos y tienes, no Gigas. sé, gigas, ¿no? Ajá, Gigas gigas. de internet, exactamente. Entonces, sí, fíjate que acá leo el comentario de Ajá. nuestro colega Canguro y dice que somos privilegiados en las nuevas generaciones. Yo creo que a nivel tecnológico sí, en Sí. muchas cosas, a nivel tecnológico sí. Creo que se ha crecido. Vuelvo a lo mismo, 30 años han bastado, muy poquito tiempo ha bastado para poder ver un cambio brutal en la tecnología y los que pues nacieron de 10 años para acá, 15 años para acá, pues ya les tocó las cosas un poquito más digeridas Ujú. y creo que sí, somos privilegiados una de estar en esta etapa o era tecnológica, verla crecer y además saber que vienen muchas otras cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo, no nada más en la industria tecnológica, sino en los videojuegos. Ya vemos el VR un poco más cerca de lo que en su momento se pensó en los años 90 con el Virtual Boy. Vemos incluso el mismo Apple que acaba de sacar un dispositivo para, que es como de realidad virtual también, o sea, yo veo que ya nos estamos convirtiendo en ese lugar utópico, cyberpunk, que pensé que nunca íbamos a llegar, ¿no? Hay drones, Ujú. hacen entregas, son inteligentes, ya nada más falta y ya estamos en ese proceso que los carros vuelen, ¿no? Sí. Ya cada vez nos estamos pareciendo más a todo este mundo de Ready Player One, la verdad. Cada vez estamos más cerca de eso. Pero bueno, amigo, ya hablamos mucho sobre la globalización, sobre cómo la tecnología vino a literalmente hacer más conocido esto, pero también cabe recalcar que han habido o han existido, mejor dicho, ciertos eventos claves, ciertos eventos, me atrevería a decir, cúlmines. Y uno de ellos creo que fue la tan afamada y a la vez criticada clasificación de los videojuegos.
que eso se hizo a mediados de los 90 y se lo debemos a una de las sagas de lucha más reconocidas como lo es Mortal Kombat. Y sucede que anteriormente, en los años 90, no teníamos, como tú bien mencionas, regulaciones. Uh-huh. Para nada, o sea, ni siquiera para los shows que se presentaban en ciertos horarios familiares no había regulaciones. Y obviamente llega los videojuegos y empezamos a ver estas figuritas de 8, 16 bits que de repente le pegaban a algo o a alguien y sacaba sangre, ¿no? Por ejemplo. Oh, sangre, Sacaba, ¿alguien quiere bueno, pensar en los sangre. niños? Sí, 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 o sea, un tintado rojo, unos Ah. píxeles en rojo, ¿no? Eso, pues nada, ¿no? No creo que tenga tanta, o bueno, eso pensábamos, ¿no? No tiene tanta repercusión. No creo que esto tenga tanto impacto a nivel social, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como siempre, hay movimientos y personas que se fijan en este tipo de situaciones. Entonces tú ves un videojuego como por ejemplo Mortal Kombat en donde alguien, un personaje le arranca la cabeza a otro en un fatality o le arranca los brazos o le saca toda la espina dorsal. Es obvio que alguien tiene que levantar la mano porque resulta que ese videojuego se lo compró a su hijo que tiene 8 años, ¿no? Pues sí. Y la verdad es que, miren, hoy en día se habla mucho de la funa, pero créanme que varias cosas que salieron entre los 90 y los 2000 nunca hubieran salido hoy en día. O sea, creo que también fuimos una generación, o bueno, hablando dentro de la cultura gaming, que pudimos experimentar cosas que hoy en día muchos no se atreverían a hacer. Solo por mencionar algunos títulos, estoy casi seguro que Conker, el gran juego de Conker, creado por los amigos de Rare, nunca hubiera salido a la luz hoy en día. En sí, hay una reedición que literalmente se ve muy mal porque intentaron reanimar todo eso. Dicen aquí, en esos tiempos no había Twitter. En esos tiempos no había nada. Ni Hi-Fi, ni Facebook. Que muchos han de decir, ¿qué es Hi-Fi? Estás muy chamaco para eso, así de fácil. Estás muy chamaco para eso. A lo máximo que se aspiraba era la versión primitiva del correo Hotmail, porque ni Gmail existía, Yahoo estaba también por ahí en medio en pañales, pero estábamos en una época donde la toxicidad era lo que escuchabas de boca a boca, era la mayor toxicidad que se tenía, pero llegó a niveles tan grandes juegos como Mortal Kombat, algunos también catalogan Killer Instinct en este ramo de juegos polémicos, que la sociedad dijo, no, oye, no podemos comprarle a nuestros hijos cualquier cosa, porque no quiero que mi hijo el día de mañana intente arrancarle la espina dorsal a su hermano como lo vio con Sub-Zero. O sea, son cosas que entiendo, tal vez por lo primitivo que era y como aún no se tenía tanto esa concepción de cómo funcionaban los videojuegos y el impacto, y también no había suficientes estudios a nivel social para dictaminar cuál era el verdadero. Hoy sabemos que los videojuegos no es tanto el problema, es más una cuestión de que hay gente que ya está mal de la cabeza en un inicio y esto nada más viene a reafirmarlo. Pero fue interesante como a partir de algo que muchos dirían, no va a importar, llegamos a tener clasificaciones de juegos y a su vez lo que comentábamos en un inicio, poder tener juegos que decir son para niños, son juegos fáciles, son multijugador, son de estos. Si no hubiera sido por ese momento tan polémico, igual y nunca hubiéramos captado esta idea de que los videojuegos existen para distintos públicos. Aquí también nos comentan, mi abuela sigue diciendo que los videojuegos son del diablo. Conozco gente que sigue diciendo, y mira, en parte no se los voy a negar porque existe una saga llamada Diablo 4, así Diablo. que Sí. ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Pero bueno, amigo, ¿tú cómo ves todo esto? ¿Crees que el impacto de la clasificación o de las regulaciones de videojuegos fue un punto y aparte? Yo creo que era necesario. Ajá. Eh, Creo que era necesario porque, y sí marca un punto y aparte porque, mira, sinceramente creo también que no todos, o sea, estoy hablando creo que el 90-80% se fijan en qué clasificación es el videojuego que van a comprar.
Pero es como, por ejemplo, ahorita nosotros acá en México que pusieron las estampitas de los sellos, los famosos sellos en exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de sal, ¿no? Al final hay un ente regulatorio que en este caso es para Norteamérica es el ESRB y para Europa es el PEGI, ¿no? Que ESRB significa Asociación de Software Digital Interactivo. Eh, Se convierte en esa entidad que viene y regula, ¿no? O sea, tiene que analizar, por ejemplo, pues un God of War, pues tiene sangre, le arranca la cabeza a los monstruos y todo, pues obviamente no va a ser una clasificación EC, que es para niños pequeños, ¿no? O para todo el mundo, porque tampoco es para todo el mundo. Tiene una historia más madura, hay groserías, hay de todo. Y creo que sí, debe de existir esa clasificación, como en todo. En todo debe de haber rating, en todos lados se debe de clasificar, debe de haber un rate, debes de clasificar lo que vas a consumir. Que lo consumas o no, pues ese es tu tema, ¿no? Ese es tu tema, o sea, al final es de cada quien. Ahora, no se ha llegado a la regulación, no se ha sesgado tanto la regulación como para llegar y decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, supongamos que tengo 18 años o 17 años, y no, 15 años, y vienen y me pagan, me regalan algo de dinero y si me estoy ahorrando, me voy a comprar un videojuego. Voy a una tienda a comprar mi videojuego y el cajero no viene y me dice, hey, no, tú no puedes comprar esto porque esto es mature y no alcanzas la edad para poder comprarlo, como si fueras a comprar cigarros Sí. o fueras a comprar alcohol. No, no existe todavía ese nivel. Ujú. Por eso digo que al final está bien que exista esta regulación, sí, porque también debe de haber regulación por parte de los padres de familia que le regalan videojuegos a sus hijos. Sí, pues si son hijos pequeños, reitero, no tienes por qué regalarle el nuevo Mortal Kombat 1, no, Sí. si tiene 8 años el niño. Ujú. Es ahí donde te fijas qué le puedes regalar. Y también influye mucho, porque en esas edades, pues también el cerebro, las ideas y la forma de pensar de los niños se empiezan a forjar y pues tienen impacto también en un futuro. Entonces por eso es importante este rating. Vuelvo a lo mismo, si se cumple o no, ya pues es decisión de cada quien, ¿no? Sí, y es interesante lo que comentas de los niños y todo esto, porque al final de cuentas, ya lo comenté el día de ayer, que cuando hablábamos sobre el público que consume Twitch, gran parte del público que consume a los streamers, que es un tema que ahorita vamos a tocar, y ha sido un tema muy, muy importante para el desarrollo de la comunidad hoy en día, es que la mayoría del público viewer o que consume a los creadores de contenido son niños menores de edad, o sea, te estoy hablando de gente de 18 para abajo. Y es curioso cómo es que de los juegos más populares que se llegan a ver son Fortnite, Grand Theft Auto, Call of Duty, juegos que son violentos, seamos sinceros, es gente agarrándose a tiros o gente haciendo cosas. ¿Cuál es la diferencia? Creo que hoy en día mucha gente ya sabe diferenciar entre esa cuestión que es virtual y la cuestión que es la realidad. O sea, sé que existe mucho el meme de que en Norteamérica cada 2 por 3 hay una balacera en alguna escuela, pero eso ya se debe a varios conflictos sociales. Lo que pasa con los videojuegos es que si obviamente a ese niño que es propenso a hacer ese tipo de actos le pones un juego donde se normaliza, pues lo potencias más. Creo que es hoy en día más una cuestión de hacer ese equilibrio de el niño es apto para jugar ese tipo de juego más que el juego sí es violento, pero si el niño es lo suficientemente congruente para decir es nada más algo para divertirme, no lo voy a trasladar a la vida real, pues ok, hazlo. Una ventaja que creo que tiene Fortnite hacia los demás que comenté, que están en el top 3 de viewers, solo por debajo de Josh Chatting, porque todo mundo se ponen a hablar en algún momento de su stream y ahí se alarga, es que Fortnite está hasta cierto punto caricaturizado, por lo cual se diluye más esa concepción de que sea algo normal, porque andas viendo a Naruto agarrándose a balazos con Kratos y después viene el jefe maestro de Halo por ahí. Creo que eso es lo que le baja un poquito. También está el nivel de qué tan realista o qué tan perceptible a la réplica tienes esa cuestión. Por eso veo que me da mucha
cuestión que juegos como Grand Theft Auto 5 o Call of Duty sea de lo más popular, y a su vez Fortnite, que tiene mucho que ver con estos dos, y esté ahí, pero no sea tan criticado, y se debe a eso, que sabe marcar su línea para hacer algo fantasioso, algo virtual hasta ahí. Sí, creo que al final, como tú dices, tiene mucho que ver el raciocinio de cada uno de nosotros y saber identificar qué es lo que es bueno y malo según la moralidad, como se haya implantado en cada uno de nosotros, el concepto de moralidad, de ética también. Entonces, bueno, ese es un tema también bastante complejo que hoy en día también gira en torno de muchas acusaciones incluso a la industria de los videojuegos. Pero eso seguramente puede ser en otro capítulo, amigo. Creo que podemos avanzar un poco, ya hablamos sobre el crecimiento, hablamos también sobre ese impacto global que ha tenido la industria, este impacto también o el parteaguas de la clasificación o rating de los videojuegos para poderlos hacer consumibles a diferentes tipos de mercados también. Y ya hablamos también de ese crecimiento, ¿no? Y dónde creo que se ha marcado más el crecimiento, creo que hay dos momentos. Ujú, Uno, donde se empiezan a crear eventos para la industria. ujú. Y dos, cuando el streaming, cuando se empiezan a crear estrellas, ¿sí? Que nos traen a través de una cámara eh, los videojuegos. Sí. Bueno, vamos a empezar con los eventos porque creo que ese es el más antiguo. Aunque muchos no lo sepan, los eventos de videojuegos existen desde ese tiempo. La Nintendo World Champion... ¿Cómo? World Champion Record, si no me acuerdo. Ya era una Ujú. competición que existía desde ese tiempo. Se creaba un cartucho especial donde las personas jugaban Donkey Kong o varios juegos del estilo. Se capturaban los datos y ahí iban con su World Champion, digo entre comillas porque solo era en Estados Unidos, cosa cagada porque Nintendo es japonés, pero bueno, la World Champion se hizo principalmente en Norteamérica, y ese es como que el padre de los eventos competitivos, que obviamente han existido varios eventos eh, underground, clandestinos, como quieran llamarlos, como algunos pues eventos de juegos de pelea, algunos torneos en los arcades locales y demás. Aquí nos preguntan los speedrun. Ahorita vamos con los speedrun, que eso es tema aparte. Eso hasta me atrevería a decir es aún más de nicho que estos eventos que estoy hablando en estos momentos. Porque dentro de la comunidad gaming hay poca gente que realmente sabe qué es un speedrunner o cómo funcionan estos eventos de speedrun. Pero regresando, y adelantándome mucho a futuro porque después de lo de Nintendo vinieron varios torneos ya de arcade, empezaron a cada juego tener su propio cúmulo, hasta que en un momento alguien dijo, oye, hay muchos juegos de lucha, ¿qué tal si creamos un evento para toda la gente que ama los juegos de peleas? Y se crearon torneos como el Evo, como el Ujú. Special Street Fighter, creo que así se llamaba uno de Norteamérica, el Special Street Fighter. Hay un montón de torneos, pero yo me atrevo a decir que los que llegaron a popularizar esto del juego competitivo o de los eventos fueron los juegos de lucha. Un género que hoy en día, para bien o para mal, se ha visto para menos. Pero bueno, eso es tema aparte. Pero sí, creo que los juegos de lucha llegaron a ser grandes exponentes porque son los que en los arcades llegaban a tener más ¿cómo se llama? Interacción entre jugador y jugador. Sí, y no nada más hablemos como comentabas de la industria competitiva, ¿no? Porque hoy en día vemos, por ejemplo, Corea Ujú. puntualizando ahí la lista con sus eventos de esports, el famoso G-Start, Ujú. pero también tenemos en su momento, está la Gamescom, también estuvo, como bien mencionabas, el Evo, que es de peleas, la BlizzCon, que es de Blizzard, el PlayStation Ujú. Experience, el Tokyo Game Show, El eh, fallecido de tres, en paz el descanse. fallecido E3, que para quienes no sepan lo que significa E3, era porque el nombre consta de tres palabras que empiezan con E, que es Electronic Entertainment Expo. Ajá, así es. Entonces, creo que estos eventos, por eso decía que hay dos puntos o hay dos puntos clave en donde se empezó a hacer este crecimiento y globalización de la industria. Uno, con estos eventos.
yo me acuerdo que cada vez que iba a ser un E3, yo la verdad me emocionaba y buscaba ver el evento, fuera como fuera, ¿sale? Entonces, obviamente cuando lo empezaron a transmitir, porque Sí, nunca sí, tuve sí. la oportunidad de ir a uno, la verdad es que era uno de mis sueños, pero murió, Mm, porque el Pues evento como tal murió. murió. Ajá. Ujú. Entonces, no sé, creo que tiene que ver mucho, reitero, aquí la globalización de la industria porque muchos países empezaron a sumar, muchas casas desarrolladoras empezaron a sumar, muchos, incluso casas cinematográficas empezaban a ir a mostrar sus nuevas propuestas de cine que incluso tenían que alguna relación tal vez Ujú, con los videojuegos o el mundo de los cómics también, que vamos a hablar después de ellos. ujú. Eh, y vaya, está muy interesante el hecho de que desde ahí lo podemos tomar como un punto de partida de crecimiento por la globalización de la industria. Sí, y es que como lo dije anteriormente, empezaron como eventos meramente competitivos, meramente para juntar a gente que le gustaba un juego y quería mostrar quién era el mejor y demás, pero se transformaron en eso que comentas. Las compañías dijeron, ahora quiero crear eventos para pues promocionar mi juego. Y han salido momentos muy icónicos. Recordemos la época donde pues estaban saliendo las consolas de Xbox y PlayStation, que PlayStation 3 creo que dejó la consola en $399 y viene Xbox y nomás dice $299 y adiós, literalmente. Creo que igual y lo dije al revés si era Xbox y PlayStation, pero ese es de los momentos más icónicos porque es literalmente cosas que se quedan en la mente. Cosas como Keanu Reeves saliendo en el anuncio de Cyberpunk. Ya hasta se me olvidó el 2000 y tantos que es. Ujú. Y cada uno de estos eventos, un- ver a pues funcionarios de Nintendo saliendo en los C3, las BlizzCon de antes, porque hoy en día son una porquería, seamos sinceros, las BlizzCon hoy en día son una porquería, pero han sido culmine. Y eso es hablando de los eventos grandes. Por ahí no vamos a meternos con las convenciones locales, donde la gente va a conseguir juegos de segunda mano o va a ir a hacer cosplay de sus personajes de videojuegos favoritos. Por ejemplo, hoy en día, ¿quién no ha visto un cosplay de Genshin en redes sociales? Que es uno de los juegos que hasta tiene sus convenciones propias en Corea. Y literalmente es algo impresionante. El valor social o el valor de comunidad creció gracias a este tipo de eventos que empezaron siendo meramente competitivos y para un público muy pequeño de gente, hacer hoy en día para todo público y que la gente conozca más la industria. Exacto, exacto. Y creo que de aquí empiezan a ser un individuo, ¿no? Una clase de individuo que se autoproclama gamer, pero que decide dar el paso más allá, el de romper esa pared adicional y se llama streamer. Amigo, ¿tú qué opinas de los streamers? Porque para mí también Hola. marca un, un, un segundo paso, ¿sí? A la globalización y crecimiento de la industria. Justo, te pregunto a ti, ¿qué opinas de los streamers? Porque tú eres un streamer. Efectivamente, y pues amigo, no sé si lamentar o afortunadamente decirte que al participar, pues poco a poco te estás metiendo como streamer también, porque esto lo hacemos en directo. Ahora sí que, yéndome muy a profundidad, el origen de los streamers se debe a que durante mucho tiempo el creador de contenido se ocupaba más que nada en videos fijos, videos con edición, y lo que quería la gente era ahora interactuar con el proceso de pasar un videojuego, de pasar todo esto, y se fueron creando plataformas. Twitch no fue la primera, pero fue la que llegó a poner el punto y aparte. ¿Por qué? Porque tuvo respaldo de una gran compañía como lo fue Amazon, tuvo mucha difusión, tuvo la cuestión de contratar grandes creadores de contenido en su momento para darle voz a muchas comunidades que ya se habían formado en YouTube o en otras plataformas de video y así empezar a generar toda esta nueva cuestión de la interacción en vivo. Yo siento que ese es el punto más fuerte del streamer, el poder interactuar en vivo y en directo con su comunidad.
Cabe aclarar que también dentro de esta comunidad de Twitch fue ideada, o bueno, en general del streaming, fue ideada en un inicio para el mundo del gaming. Ustedes ven el logo de Twitch, o bueno, el logo primigenio, e iba para eso. Pero hoy en día se usa para todo. Just chatting, eventos deportivos. El otro día Nova y yo estábamos recopilando información y nos dimos cuenta que una de las categorías aquí en Twitch más vistas, aparte del Just chatting, es la de eventos deportivos. Y yo así de, hay gente que transmite eventos como la final de la América contra Tigres. O bueno, no me acuerdo, fue Tigres contra alguien, no me acuerdo. Yo no soy muy fan de fútbol. La Tigres cuestión contra es... Chivas. Ajá, eso. Ujú. La cuestión es que había había ya trascendido el streaming. El streaming hoy en día ya no es solo eso. Hoy en día vemos a streamings de todo tipo. El famoso y muy criticado streaming in pool, o las chicas que literalmente nada más están en una piscina en bikini pues hablando con su público. Los que nada más se pasan a hablar todo el streaming con la gente. Ya no es necesario el mundo de los videojuegos. Sigue siendo una parte muy enriquecedora y muy base, porque pongamos que de cada streamer famoso, uno es el que no hace contenido de videojuegos y el resto, cierto, se pone a platicar mucho con el chat, pero se pone a hablar o a generar contenido en base a los juegos. Los juegos le dieron un gran paso o un gran salto a lo que es la interacción de creador de contenido con su público, y eso es la parte más fuerte del streamer. Ahora, antes que nada, quiero aclarar algo. Esto empezó con creadores de contenido de videojuegos. Por lo tanto, mucha gente se quiso subir a este tren y se generó la popularización del término poser, por lo menos dentro del mundo gaming. Exacto, y es justo también lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que esta ola de streaming o de streamers ha desvirtuado realmente a las plataformas y a lo que se buscaba originalmente con ese streaming de videojuegos? Sabemos que el streaming existe para todo, como bien mencionabas, pero ¿tú crees que se ha desvirtuado? Porque hoy por hoy podemos ver streamers que gastan miles y millones de dólares, porque pues por alguna razón les llega mucho dinero. No sabemos si es cierto, no sabemos si es falso, pero pues ahí lo vemos, ¿no? Al final, si algo yo les puedo recomendar es que no todo lo que vean lo crean. Esa es una ley de internet. Y se ha notado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Dan Bilzerian, que según era un multimillonario, siempre salía con armas y con muchas mujeres y haciendo unas super fiestas. Pues resulta que venía de una familia de estafadores, era estafador y nada de su dinero era de él, era dinero robado que su papá estafador había generado en su momento con sus grandes estafas, ¿no? Y que hoy se lo quitaron porque se dieron cuenta que era una estafa. Entonces, realmente se ha desvirtuado el hecho de tener en estas plataformas a videojugadores reales antes de que pasemos a lo que es un poser y lo que no es. Sí, mira, yo creo que más que desvirtuarse es que tú empiezas a dudar un poco. ¿A qué me refiero? Entre dudar y entre ya no, y entre que el videojuego se vuelva algo secundario. Lo que pasa hoy en día es que el streamer tiene que tener algo más allá del videojuego. Yo me he dado cuenta de eso porque yo he platicado, hay mucha gente que luego le gusta lo que hago y así, pero varía mucho y hay hasta un proyecto tanto de marketing detrás del creador de contenido que es importante. Me he dado cuenta que muchos de los creadores de contenido empiezan con videojuegos, pero terminan hablando de cosas totalmente distintas o empiezan a meter temas hasta de cosas que a mí no me gustaría traer en streaming porque siento que son muy polémicas o no pueden venir a esto. Ya hasta siento que el mundo del streaming hoy en día sobrevive más de la polémica y el chisme que de los hitos que se logran a dar. Por ejemplo, hay mucha gente que conoce a streamers como Happy Hop, que es un gran streamer de... Ay, perdón, que le acabo de golpear a mi micrófono, ¿no? Happy Hop, que es uno de los grandes streamers de Dark Souls, que ha hecho retos como pasarse toda la saga Dark Souls de sentada sin morir. El cabrón se ha pasado toda la saga de Dark Souls sin morir, el desgraciado. O grandes jugadores que han logrado speedruns, grandes jugadores que traen el mero día de salida al juego y se lo pasan el mismo día. Y nos centramos en los que están en boca, ya sea de una polémica, de una situación más social. Los streamers ya han
trascendido los videojuegos, mas no los han abandonado. Y siento que la plataforma no ha abandonado eso, porque de cada persona que escucho que quiere entrar a Twitch a hacer stream, gran parte es para traer eso, un videojuego, experiencias sobre los videojuegos. Así que siento que ahorita estamos en una etapa muy crítica de qué tan relevante van a seguir siendo los videojuegos al futuro del streaming, pero cabe también en nosotros como consumidores el saber, ¿voy a ver a alguien solamente porque está hablando basofia de otro streamer? ¿O lo voy a hablar porque me la paso bien con él mientras me trae un juego, anécdota o experiencia? Exacto. ¿Y qué pasa desde tu perspectiva con estas plataformas que de alguna forma generan esa perspectiva en las personas de aquí está el dinero? Aquí puedes hacer dinero haciendo streaming cuando la realidad es que no es tan sencillo, ¿estás de acuerdo? Sí. Lo mismo que le digo a la gente que asesoro en finanzas, nunca hagas nada pensando que de aquí vas a sacar dinero. Porque cuando piensas en esto se vuelve tu única meta y al momento de no ver resultados te empiezas a decepcionar. Muchos ya saben que yo me dedico principalmente a ser agente de seguros. Y algo que sí le admiro mucho a mi director de agencia, pero a la vez no va mucho con mi política, es el hecho de buscarme metas de vender un seguro y demás. Yo más que vender un seguro, yo lo que intento hacer como agente de seguros es generar educación financiera. Porque yo ya no estoy viendo para la gente de 40, 50 años que ya está formada. Yo quiero ver por mis conterráneos, por la gente que apenas está ahí y aún no sabe que para los 40 vamos a estar así de... y para cuando ya no quiera trabajar, ¿de qué voy a vivir? O la gente de que, ay, ahorita estoy sano, no me pasa nada, pero el día de mañana de, oye, como que me empieza a doler el riñón, ¿que en cuánto sale el hospital? Y pues ese tipo de cosas. Y siento que más o menos eso pasa con el mundo del streaming. Hay muchos streamers que ahorita se centran en mantener su popularidad con las críticas, con las polémicas, porque seamos sinceros, el morbo vende. Ha vendido desde hace años. Sí, hace poco, bueno, el día de hoy estaba con un amigo y estábamos viendo un video y me dijo, oye, ¿y este cabrón de dónde salió o qué? ¿O por qué lo sigue tanta gente? O sea, no le veo carisma, no es carita, no tiene nada. Y es de, que genera contenido de polémica, de crítica. Y a la gente le mama la crítica, es el problema. Y hoy en día, tanto Twitch como Facebook Gaming como YouTube, todos lados sobreviven un poco de eso, polémica y críticas, lamentablemente. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente no se entretiene con los logros de las demás personas, se está entreteniendo con las desgracias, lamentablemente. Y esa es la triste realidad de hoy en día. ¿Qué cabe en uno que es streamer creciente o que es un streamer que puede llegar a algo más? Empezar a formar una comunidad desde cero, una comunidad sana, y sobre todo creo que es traer algo distinto a toda esta toxicidad, porque siento que gran parte de que Twitter, de algunas comunidades de Twitch y demás sean tóxicos, se deben a los propios creadores de contenido. Sí. Y es ahí donde podemos encauzarnos antes de pasar a nuestras conclusiones naturales en nuestro podcast, en platicar un poco sobre esta figura llamada poser, que no nada más existe aquí en los videojuegos, que es una figura y una actitud incluso que es rechazada socialmente en diferentes ramas del entretenimiento y en general. Y se conoce aquel, digo, como definición, que un poser es aquel individuo que finge ser lo que no es. Entonces, ¿qué pasa con ellos aquí en los videojuegos? Hay Sí. muchos y se ha denotado en muchas ocasiones, como por ejemplo casos, y no nada más estoy hablando de la industria de gaming, sino por ejemplo he visto de los casos más gachos o Lamentables. terroríficos, lamentables, sí, de que por ejemplo una youtuber eh, que según era así súper zen y súper pro vida y todo, adoptó a unos gemelitos, a un bebé, creo también, Wow. no recuerdo muy bien, pero hizo una adopción, pues le aprobaron la adopción. Y en YouTube, en su canal, todo era flores, ¿no? Todo era de muchos colores. Bueno, terminó regresando al niño porque ya no era contenido para ella.
¿Te imaginas? O sea, a ese nivel. Entonces creo que también este tema del Internet, la industria, y vuelvo ahora retomando el tema de los videojuegos, genera también esas máscaras. Genera máscaras en el streaming y no estoy hablando nada más de aquellos que salen en pocos paños, ¿no? Ujú. Haciendo streaming, sino realmente aquellos que nada más lo hacen por ese pequeño detalle, pequeño gran detalle es voy a conseguir dinero. Algunos sí lo consiguen, haciendo maroma y circo, pero otros no, y es ahí donde entra esa frustración del poser gamer, ¿no? Sí, y es que casos hay varios, y hay muchos casos que están en tela de duda. Uno de los más recientes es el caso de Ibai, que por un comentario desafortunado donde dijo que la verdad a él no le apasionan los videojuegos que ha anunciado, más eso no lo vuelve un gamer falso, simplemente le gusta otro tipo de videojuegos. Pero te pone a pensar cuántas personas están ahí jugando el juego de moda o jugando un juego que ni siquiera les gusta solamente para atraer visitas. Y entonces ya no te vuelves un poser por ser gamer, sino un poser del género al que estás jugando o de un título en particular. Yo tengo una anécdota un poco alejada de los videojuegos de mi buen amigo Arthur Hamilton. Ahora sí que era un dueño, bueno, no sé si hoy en día siga siendo dueño de la tienda de cómics, pero estaba involucrado en una tienda de cómics. Y me dijo que mucho en la época de Marvel, del MCU, había mucha gente que llegaba literalmente a pedirle el cómic más caro para comprarlo y luego revenderlo. Y ese tipo de posters de los cómics, que también podemos compararlo de los streamers, son los que a mí en lo personal más me enervan. Los que quieren lucrar del hype del momento, pero no tienen ninguna pasión, ningún gusto por el producto. Y es ahí donde se degrada la calidad promedio del creador. Y pueden llegar a ser gente con miles de suscriptores, miles de gentes que los siguen y posiblemente tengan un mercado que consuma eso. Pero están consumiendo una máscara y a lo mucho contenido falso. Y aquí les va una realidad muy fuerte y tal vez a muchos no les vaya a quedar este saco, pero es necesario. Tarde o temprano, o más bien en algún momento dado en nuestros inicios, en cualquier afición, llegamos a ser un poquito poser. Me atrevo a decirlo. Sí, porque tal vez no conoces tanto, Ujú. ¿no? Y te aferras tanto a entender que pues buscas todas las formas y todos los medios para que eso se convierta en tu realidad cuando no lo es todavía, sino que debe de pasar tiempo, debe de pasar mucho esfuerzo, mucha investigación, mucha nutrición sobre ese tema para que pues no seas poser, ¿no? Ujú. Ahora, eh, y ya para llegar a nuestras conclusiones, creo que esta parte del ser poser en el gaming es que más vemos hoy en día en la industria. Yo creo que muy pocas personas, sé que sí hay, más bien Sí. digo, sé que sí hay muchas personas que como nosotros hablan y conocen desde hace mucho tiempo de esta industria, pero también hay otros que pues nada más por el hecho de buscar esa salida Fácil. fácil, ¿no? Fácil, entre comillas, muy grandes, optan por este tipo de actitudes que la verdad no son para nada aceptadas socialmente. Sin embargo, en estas carátulas que tenemos en la web, llamadas Twitch, llamadas YouTube, llamadas TikTok, pues se nos muestran cosas que no son reales, pero que nosotros como consumidores creemos que son reales. Por Ujú. eso yo les comentaba que no todo lo que vean en internet lo tienen que creer, porque es ahí donde se pone complicado. Si todo lo que ves en internet lo crees y no buscas por lo menos dos, tres, cuatro, cinco fuentes de lo que se está diciendo, déjame decirte que está mal, porque hoy Internet está plagado Ujú. y los videojuegos en específico de personas que no saben ni de lo que están hablando. Sí, es algo en parte triste, pero en parte es lo normal. ¿Por qué? Porque la gente a veces no tenemos el suficiente tiempo para ponernos a que analizar o criticar. Y ese es el problema que creo que del que abusa mucha gente. Las personas no tienen suficiente tiempo, por lo menos la mayoría, de analizar lo que puede estar haciendo bien, lo que puede estar haciendo mal, lo que está diciendo una persona. Y simplemente, como dirían por ahí en una frase que le he escuchado a muchos creadores de contenido, se lo tragan con patatitas. Literalmente, se lo comen sin más, dicen, es lo que hay. Y como lo dijo mi streamer con más de 1 millón de suscriptores y 1000 y pico de viewers de media,
es lo que hay. Y es una verdad y sin más. Cuando la verdad es que voy a ser sincero y tal vez voy a ser muy atrevido al decir esto. Y es que mínimamente uno del top 5 de streamers en cualquier habla, una de dos. O va a ser un poser o simplemente juega videojuegos, pero no es el tema del que realmente les quiere hablar. Así de fácil. Así es, y a mí me gustaría que pasáramos ya a las conclusiones, no sin antes mencionarles esta frase que me gusta mucho, que es nada es verdad, nada es mentira y todo depende con qué tipo de cristal lo miras. Entonces, pues ya depende del raciocinio de cada uno entender cómo es que funciona la industria y cómo es que ha evolucionado también. Sí, efectivamente. Creo que, bueno, si me permites iniciar con las Ujú. conclusiones, yo, Adelante, por adelante. lo menos de mi parte, puedo decir que la industria de los videojuegos ha tenido una de las evoluciones más impresionantes que me ha tocado ver en cuanto a industria, así de fácil, porque a los pocos años de concebirse llegó a una debacle en la cual uno diría, esto ya no da para más, y tuvo un renacimiento, y tuvo una revolución, y tuvo un crecimiento de comunidad absurda. Hay cosas de las que ni hablamos, como es la famosa guerra de consolas, que también fue un punto muy importante para la creación de comunidades, la generación de las plataformas de TeamSpeak, Discord y demás, que unieron a las personas por medio de la voz, ya no solo del gaming, sino de la plática a nivel mundial. Y creo que gran parte fue una enorme y hermosa coincidencia que la revolución tecnológica vino a pocos años del inicio de la industria del videojuego. Porque estamos hablando de que el videojuego como industria se formalizó a mediados de los 80 después de su crisis. Y solo 15 años después vino toda la época de la revolución y la globalización, donde varios países ya no solo era un país que quería hacer su consola, su videojuego, sino varios países ya empezaban a colaborar, ya empezaban a generar y gente se iba conociendo, gente se iba formando y se generaron todo esto que comentábamos, los eventos, plataformas, campañas y demás cosas que hicieron que cada vez la gente más se interesara por este microverso, bueno, más bien este nicho, que este nicho ha llegado a tal punto que es uno de los mercados del entretenimiento, si no es que el mercado del entretenimiento hoy por hoy. Y finalmente, hablar de la comunidad gaming hoy en día es hablar de gente que ama los videojuegos, gente que le gustan los videojuegos y gente que tal vez no odia los videojuegos, pero no les gusta lo suficiente como lo plasman. Lo que comentábamos de ciertos streamers, de ciertos creadores de contenido, de ciertas personas que a veces van alardeando ahí sobre que soy videojugador y la verdad no es de lo que te quieren hablar, solamente es su gancho para las personas que quieren ver algo nuevo, algo fresco y terminan en ese punto. Así que al final, hoy en día la comunidad es un mar de personalidades, no es tan sencillo englobar a alguien como hardcore gamer, true gamer, real gamer, poser sí, es sencillo a veces hasta ubicarlos, pero decir que eres un regular, un casual y demás, ya no es tan sencillo. Solamente pues quedo de cada quien disfrute los videojuegos como les sea posible y en la medida más sana para ellos, porque también abusar de ellos obviamente es insano. Claro, y a mí me gustaría concluir de forma muy sencilla que siempre de cualquier tema en el que tengas interés, trata de investigar cuáles son sus inicios, cuáles son esos orígenes, qué es lo que ha llevado a que hoy en día sea tal como es. Entonces, entender todo ese aspecto, todo ese trasfondo nos va a llevar a visualizar un poco más allá todo lo que ha conllevado a que esto sea como es ahora, en este caso la industria de los videojuegos, como bien decías, ese debacle que tuvo a sus inicios y después cómo fue creciendo el tema de los eventos, cuáles fueron los parteaguas para que se siguiera impulsando la industria para llegar a donde hoy está, que es una de las industrias más grandes de entretenimiento, ¿sí? La que más genera dinero a nivel global y que no puede ser que el 40% de la población mundial sea videojugadora. Eso es increíble, en verdad, me causa mucho conflicto el decir 40% de la población mundial, ¿sí? O ha jugado un videojuego. No vamos a decir que es un gamer, pero ha jugado un videojuego. Eso es bastante impresionante.
¿Por qué? Porque pues ya estamos en esa época en donde vuelvo a lo mismo, 70s, 80s, 90s, estamos ya crecimos, estamos acá, tenemos cierta edad como para decir, oye, pues ya fui parte de esta época de crecimiento. Adicional a eso, creo que la cultura la permea un grupo y el grupo se permea por los individuos que lo contienen. Y si el grupo es tóxico, la cultura va a ser tóxica, Ujú. ¿no? Si los individuos van a ser tóxicos y la cultura va a ser tóxica. Si el grupo es de soporte, apoyo, pues así va a ser su cultura. Entonces, entre más fomentemos la cultura a favor de la industria, creo que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y evolucionando en mejores términos. Entonces, creo que estamos en el mejor momento para poder ver este crecimiento y para poder ver los siguientes pasos que creo que están aquí a la vuelta de la esquina, amigo. Efectivamente, gente, solamente podemos hacer una conclusión general en disfruten los videojuegos tanto como les agraden. No se obliguen a que porque ahorita sea lo de moda jueguen un videojuego, porque ahorita la gente está reaccionando más a los videojuegos, se quieran meter en un mundo que ni entienden. Y como decía Nova, no se metan a un mundo en el que no saben. Porque va a salir alguna persona o sus amigos que juegan, o las voces que juegan, a decir, oye, como que esta personita está hablando tal vez un poquito de más, o tal vez está hablando nada más por, como día por ahí. No se trata de hablar por convivir, que es otra típica frase que tenemos por aquí en México. Así es. Y muy bien, amigo, ya para cerrar, recomendaciones de la semana. Claro que sí, recomendaciones de esta semana. Bueno, no tengo la oportunidad de jugarlo porque tengo un largo catálogo, pero se ve que el Diablo 4 que acaba de salir se ve muy prometedor, se ve muy nuevo, pero eso ya es para gente que ahorita ha esperado por él. Vamos a irnos a una recomendación, tal vez un poquito, pues ya saben, de las que me gustan hacerles, son juegos que no son tan conocidos, pero son interesantes de probar. Y es que me quiero ir con un juego llamado Shifu o Sifu del 2022, del año pasado, que estuvo nominado dentro de los premios GOTY. Y es un juego muy al estilo Action RPG que tiene este toquecito de el tiempo es importante. Porque mientras cada vez que vas fallando en una misión, tu personaje va obteniendo un año de vida y así. Y puedes bien terminar tu juego con la edad base del personaje o irte a los 70 años con el personaje y aún no terminar el juego, así de fácil. Y es un juego relativamente económico, está como entre los 300, 400 pesos en Steam y creo que está como en $20 en plataformas como PlayStation y así. Así que es un juego muy entretenido, un juego con una dinámica muy distinta para hacer un action RPG y se los recomiendo en demasía. Excelente. Y por ahí, de mi lado, creo que sí puedo recomendar Diablo 4. Tuve la oportunidad de jugar la beta de Diablo 4 y creo que es una buena oportunidad para darle a la saga. Es muy bueno, pero pues vaya, sigue siendo Diablo. Los que ya tuvieron oportunidad de jugarlo se van a identificar luego, luego. Pero me gustaría también recomendar un jueguito que salió por allá, no recuerdo si fue en el 2006. Ya tiene un buen rato. Se llama Loco Roco. Ok. Loco Roco lo pueden encontrar originalmente salió para PSP, pero se puede encontrar en la Play Store, PlayStation Store y lo pueden encontrar como por $12, más o menos $10. eh, y creo que salió para PlayStation 4 en ese entonces la plataforma. No estoy seguro si salió para PC, pero no creo. Entonces creo que está bastante interesante ese jueguito. Denle la oportunidad. Es a través eh, son varias criaturas que Ajá. se van desenvolviendo a lo largo de la historia del juego, entonces está muy bueno, denle la oportunidad. Vale, pues ahí están las dos recomendaciones y la recomendación en conjunto que es Diablo 4, que creo que está un poquito de más. Diablo es Diablo y creo que en muy pocas ocasiones nos ha defraudado. Es una saga que Blizzard es de lo mejor que ha hecho. Pero bueno, amigo, ahora sí, sin nada más que decir, podemos dar por concluido este pequeño paso por la historia de la comunidad y un poquito metiéndonos en la historia del videojuego. ¿Por qué no? Así es, amigo, pues un gusto como siempre haber estado acá en estas casi 2 horas de programa. Y creo que lo ameritaba por ser un especial. Ya la siguiente semana traeremos un tema en general, ¿no? Ajá. Que es parte de nuestro
programa para junio. Entonces, pues un gusto como siempre estar acá acompañándote y que pues estemos en conjunto sacando este programa llamado Las Voces que Juegan. Claro que sí, y agradecemos mucho a los que aquí en vivo nos estuvieron lanzando sus preguntas y nos hicieron sentir un poquito viejos al recordar que sí, tenemos aún un público un tanto joven que no sabía que el WhatsApp no apareció hasta por 2009 y aquí en Latinoamérica inicios de los 2010 y cosas por el estilo que nos dijeron, ay, pues si ya estamos viejos, ¿no, amigo? Así es. Pero bueno, es parte de todo este esquema y pues vamos a darle. Al final, sentirse viejo, pues como dirían por ahí, viejos solo los cerros, ¿no? Efectivamente. Y como siempre, gente, ya saben, pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Maximus o Maximus Dante y a mi colega. Como GamerTide Latam. Y sin nada más que decir, esperamos tengan un excelente día, tarde, noche, o sea, a la hora que estén escuchando. Y nos vemos en el siguiente capítulo en el cual esperamos darles más experiencias de las voces que juegan. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.